mañana, 38 minutos, y es el momento para recibir a Débora Bellota. Gracias, Débora, por estar aquí con nosotros. Y lo veníamos charlando, ¿no? Previo a la entrevista. Que es tsunami emocional, ¿no? O sea, arrancamos del caso de Julieta Prandi, pero para no ser tan personal, vayamos a alguien con la misma circunstancia. Sí. O sea, hay algo técnico que decir, bueno, mirá, lo primero que va a haber que solucionar es esto, que entiendo también de haber ya un recorrido, como ella misma dijo, siguió trabajando, está en una nueva relación, entiendo que algunas cosas, bueno, algún cauce, por decirle normal, está teniendo. Sí, sí. Bueno, la condena es un momento bisagra para ella seguramente, porque viene como a reconfirmar y es un sostén también a todo lo que ella viene viviendo. Acá hay muchos duelos. Primero que hay trauma, eso sin duda. Hay trauma, o sea que hay estrés postraumático, que seguramente ya lo viene viviendo y transitando también sus hijos, que tiene un hijo de 10 y otro de 14. Pero sí me parece que aquí es un nuevo inicio, ¿no? Porque además ella también tiene que reconstruirse en su identidad profesional, porque ella estuvo siempre muy ligada a toda esta experiencia. Entonces, bueno, ¿quién es Julieta Prandi? Suelta, Sin digamos, esto, claro, ¿no? Que va a requerir, y también sucede con cualquier tipo de mujer u hombre, porque los hombres también sufren violencia, pero esto implica un proceso terapéutico largo. Reconstruir todo esto es poner en palabra una y otra vez y volver a decir y volver a contar. Incluso ahora, con esta circunstancia de su ex marido preso, sí, ella, pongámosle que fortalecida, con un entorno favorable, ahora, sí, ¿no? Con todo eso, igual va a ser largo. muy largo. Creo que va a seguir toda su vida trabajando esto en un espacio obviamente terapéutico. Hay que tramitar el trauma primero, ¿no? El trauma se tramita a través de la palabra, es así, digamos, y desde un proceso terapéutico psicoanalítico, que es lo que trabaja más de raíz. Hay todo un trabajo de revisión de vínculos, ¿no? Y de patrones que se van repitiendo, que... A ver, los vínculos, ¿cómo se vincula uno en la adultez? Como hemos aprendido en nuestra infancia. De alguna manera hay que volver un poquito para atrás, o bastante para atrás, ¿no? Y resignificar toda la historia, porque la mujer que sufre violencia y que pone un fin a eso, es un fin a ese vínculo, ¿no? Claro. Pero después hay que revisar todo otra vez. Y además su rol de madre, porque no es solo ella con ella. Ella tiene que hacerse cargo emocionalmente del cuidado de sus hijos y de acompañar que sus hijos también tramiten estas experiencias que también son traumáticas y dejan huella en el psiquismo, ¿no? Y sobre todo dejan huella en la parte inconsciente del psiquismo, que es más complejo porque eso puja y después empiezan a haber síntomas, ¿sí? Como es trastornos de ansiedad, trastorno del sueño. Lo que se ve más físico, sí, o que puede parecer como una señal más clara. Y yo te escuchaba recién y yo sentía, y lo siento, esta torpeza de lo patriarcal, pero claro, rescatar la parte de mujer, pero la madre es inherente, o sea, porque también se tiene que hacer cargo. El otro tipo está preso y evidentemente, por lo que cuenta ella, también sus hijos no querían vincularse. Entonces también tener que estar fuerte primero en sí, pero es fuerte por el otro también, sí, o por otras dos personas. Y esto de que los hijos no quieran vincularse por el momento, porque quizás más adelante tienen que reconstruir su historia, sí, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, también genera como un aire de seguridad, un poco de descanso emocional, alivio físico incluso, porque imagínate, todo este tiempo es un estado de lucha, mucho cortisol cerebral, estrés, malestar, pesadilla seguramente, ansiedad, angustia, es completamente traumático. Son síntomas inequívocos. Sí, 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 todos. Saliendo de la cuestión puntual, Julieta Prandi, estos son signos inequívocos de lo que va ocurriendo con situaciones de estrés de estas características. Nos olvidamos de Julieta Prandi y pensamos en una mujer que transita estas experiencias, ataques de pánico, miedo, alerta constante, también repetición de estos vínculos, no solamente en el vínculo de pareja, sino en vínculos de amistad, otros vínculos laborales, profesionales y demás,
y culpa, mucha culpa. Débora, también siendo en este caso una persona vinculada a los medios, y con lo que me refiero a esto de estar informado de algunas cosas que el común de la gente tal vez no está, Sí. tal vez ver, leer, consumir noticias sobre personas que están pasando por lo mismo, pero que aparecen muertas. Sí, Entonces, o sea, esta cuestión también de decir, ¿por qué no es que tuviste un accidente automovilístico? Que vos decís, bueno, mirá, sabés que hay lamentablemente X cantidad de personas que mueren por día. Acá es, mirá, a mí me pasa lo mismo. sí. Y yo voy a terminar así. Sí, nosotros como psicólogos acompañamos a esas mujeres a escaparse de esos vínculos, porque no hay muchos otros modos de cortar con eso, porque escaparse puede implicar la muerte y quedarse puede implicar la muerte también. Entonces, y más cuando hay chicos, por lo general las madres agarran a sus hijos en el medio de la noche, se suben al auto y se van. Tratan de organizarse previamente en cuanto a lo que es económico, quién los va a recibir y demás, pero es un poco así, ¿no? Es, bueno, me quiero separar porque estoy sufriendo violencia. No claro. Existe eso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esta violencia se va generando muy de a poquito. Hay señales que yo siempre digo, ¿no? No todas las mujeres o todos los hombres podemos entrar o construir un vínculo de violencia. Hay muchas personas, muchos sujetos que no han vivido violencia, por ejemplo, en su infancia, y cuando empiezan con un vínculo donde hay algunos signos de violencia, se retiran automáticamente porque dicen, bueno, esto para mí es tóxico, no. Pero en algunas estructuras psíquicas, estas son señales que se dejan pasar y hasta se leen distinto, ¿no? Se pueden leer, bueno, me viene a buscar todos los días al trabajo porque me ama, porque tiene miedo que me pase algo, porque me está cuidando. Entonces, hay algunas señales que pueden ser significadas como amor, como cuidado, y en realidad, después en la acumulación, sumando otras, ¿sí? Porque ya el abusador empieza a ganar terreno en la vida de esa persona, a veces ya no hay vuelta atrás. Ahora voy contigo, Julián, pero me das pie a, Débora, algo que en parte de la justificación de uno de los jueces está que es un plan sistemático. Sí. El tema es, yo voy a buscarte al laburo a propósito y la vendo como amor, yo tampoco me voy dando cuenta y cada vez quiero saber más. O sea, yo planifico, yo te voy a pasar a buscar para ver cómo es tu entorno y a vos te la vendo como que estoy enamorado, o yo me voy convirtiendo en un colonizador de tu vida. La persona abusiva y violenta es abusiva y violenta antes de conocer a esa persona. Y hay mucho control, manipulación y son muy inteligentes, muy inteligentes. Aplican estrategias perversas de mucho control que las piensan, las analizan. No es que, bueno, no sabía que era violento. No, lo saben. Son conscientes de esto. El que ejerce la violencia, por supuesto. Sabe que, lo que pasa ejecuta, piensa y ejecuta. Sí, totalmente. Planea, organiza, ¿no? Dice, arma estrategias. Sí. Digo, ¿dónde estuviste? No me mandaste el mensajito, mándame la ubicación para controlar. Porque además hay mucha desconfianza también, ¿no? A ver, pensemos que es una persona quien ejerce violencia que tiene un trastorno de personalidad. Eso es así. Y si tiene un trastorno de personalidad es porque, y no es para justificar, pero sí para explicar, sufrió muchísima violencia en su infancia también. Es decir, esto puede ser un tema delicado decirlo, pero lo voy a decir con mucho respeto desde una mirada psicoanalítica. La persona que es abusiva, un abusador o una persona violenta, fue víctima de su propia infancia, que no lo trabajó y terminó poniéndolo... Eso es técnico. Eso es técnico, está en los libros, ¿no? Perfecto. Terminó actuando lo que sufrió en pasivo. Vale. Eso es técnico, todos lo hacemos, ¿no? Pero actuamos lo que sufrimos en pasivo en nuestra infancia, amor, salud. Si sufriste violencia, pones violencia en tus próximos vínculos. Juli. Nacho, bueno, y ayer, como bien decías vos, se conoció la sentencia para Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, 19 años de prisión. Y Julieta se hizo algunas declaraciones en los medios, apenas conoció esta sentencia.
habló mucho ella durante el juicio, en sus declaraciones, de vida, muerte, estuve muerta, no quiero morir de nuevo, empiezo una nueva vida, empiezo a vivir, quiero vivir en paz, sin miedo. Hizo mucha referencia a eso y se le notó por primera vez en todas estas circunstancias tan duras que pasó al revivir todo esto que vivió con su expareja y tener que contarlo nuevamente. Por primera vez ayer se la vio con algún gesto un poco más aliviado, hasta sonriente, te diría en algunos momentos. Ella, su abogado, su familia, los padres. Algo de justicia que sintió, ¿no? Algo de revancha. Habló con los medios y lo hizo de esta manera, mira. Esta es la segunda etapa de mi vida en donde yo puedo elegir y ser feliz, pero que la quiero ver ahí. Julieta, ¿hay un antes y un después? Hay un Julieta? antes y un después. Contame cuál es el después. El después es empezar a vivir, el poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si me están siguiendo, si apareció alguien a buscar a mis hijos. ¿Cómo están tus hijos? Están en crisis, están difíciles, están cayendo, el más grande sobre todo, que está entendiendo la gravedad de los hechos que hasta el día de hoy yo se los había ocultado. Claro, cuando hace el pase de lista de que no haya un auto sospechoso, que no haya venido nadie, o sea, es un montón de Terror. Terror. que a incluso morir. se puede decir, che, mirar por arriba del hombro. No es que te lo digo, pero si la lista era interminable. Te destruye la identidad, o sea, perdés noción de quién sos, perdés la libertad completamente, estás constantemente alerta, salís a la calle y tenés miedo que te maten o que te manden matar. O sea, seguramente ella vivió esto porque muchas mujeres lo viven. Y miedo a que maten a tus hijos o miedo a que te saquen a tus hijos, ¿no? Porque si esa persona que ejerce violencia además tiene poder económico o poder en cuanto a contactos y demás, eso también pasa muchas veces. Juli. Y también se me ocurría, Débora, preguntarte, porque siempre se habla de los patrones que se repiten a la hora de vincularse, ¿no? Ella está con Emanuel Ortega viviendo, según ella cuenta y puede transmitir, una relación sana, ¿no? De alguien que la quiere de verdad, que tiene que tener toda esta delicadeza de estar con una persona que ha sufrido tanto en una relación vincular. ¿Es posible transformar esos vínculos tan tóxicos que ha tenido en una relación sana? Sí, totalmente. Hay que resignificar la historia, hay que revisar los vínculos, el patrón vincular. Es posible sanar con mucho trabajo terapéutico acá, trabajo terapéutico, grupos de ayuda y demás, mucha contención familiar. Sí es posible tener un vínculo saludable, sí, es verdad, esto del cuidado, porque ella está muy frágil, Claro. ¿no? Y el vínculo seguramente lo llevan con mucho cuidado y mucho respeto. De esto se aprende, hay resiliencia, o sea, ella se la nota una mujer súper resiliente y las mujeres también se transforman en sobrevivientes, ¿no? Y sí, claro que sí que es posible, con acompañamiento, sí. Y también es posible para sus hijos, ¿sí? Poder no asumir porque piensen que a ver, ¿cómo es la crianza? La estructura psíquica de un niño se construye introyectando partes de mamá, papá y del vínculo, ¿no? Entonces acá hay registro de modos vinculares en los niños que ya están. No es que, bueno, yo no voy a ser como mi mamá y mi papá. No, están, pero es posible que no se repitan. Claro, pero Débora, no solamente eso, sino leer la historia de tus padres. Totalmente. Que es tu historia también. Aquí es tu historia también, digo, el nene, no sé si es nene o nena, de 10. Dos nenes de 10 y de 14. El de 10. Y en algún momento va a leer, che, bueno, es esto, pasó esto, ¿qué es esto? ¿Qué hizo papá? Sí. Digo, insisto, salvo de los casos personales, no estoy hablando de los hijos puntuales. Sí. Pero sí, bueno, Sí. ahí, y también Julieta va a tener que meter un poco de la vida de Bella. En algún momento va a tener que abrazar. Sí, de hecho lo hizo. Seguramente lo debe haber hecho. Sí. Claro, ¿viste? La vida es bella. Sí. Porque en la adultez todos queremos reconstruir nuestra historia, de dónde vengo, cómo fui criado, fui querido, buscado, deseado. Entonces, piensen que estos chicos no deben saber todo, porque los deben haber protegido en la información. Débora, perdón, ¿no? El nene de 10
cuando su padre salga en libertad va a tener 30. Sí. O sea, un adulto, 29 y 33 años van a tener. o sea, con el padre en libertad, después irán a visitarlo, lo conocerán o no, digo, no me importa. Pero va a haber un momento en donde... Creo que uno de los chicos, el de 14, dijo, por ahora no quiero el contacto, lo que no significa que quizás después. No, bueno, pero... ¿No? Pero sí, totalmente. Y en virtud de todos lo que conocemos por el juicio, no pareciera ser esta persona un tipo que después de 19 años diga, che, ¿sabés que creo que estuve mal? Sino que creo que No sé. no pareciera ser de esas personas que vayan a reaccionar de forma pacífica, teniendo en cuenta que cumpla 19 años. Sí. No sé, puede que sí, como puede que no. No es algo que se puede determinar. Mirá, Pero puede que sí. Una persona abusiva, luego de cumplir una condena, hay, perdóname que no sea tan frío, como números o datos de la ciencia que diga, che, bueno, mirá, hemos visto que este lapso sirvió para tal cosa, o finalmente el abusivo siempre es abusivo. Esto no es tan simple de explicar, pero voy a intentar explicarlo de esta manera. Hay estructura psíquica. La estructura psíquica no se modifica. Okay. Si él tiene un trastorno de personalidad abusivo, es un rasgo, o sea, es una estructura de personalidad que no va a cambiar. Lo que no significa, después de 20 años, hay un reencuentro y el padre puede pedir perdón e intentar reparar, después se verá si ese niño, que ya es un adulto, puede perdonar eso, puede aceptar y creerlo, ¿no? De todas maneras, hay rasgos que no se modifican. Entonces, digo, ¿hasta qué punto ese vínculo padre-hijos puede ser un vínculo sano de acá a 20 años? Es como un interrogante ahí. ¿Por qué? Porque la estructura psíquica va a seguir siendo la misma. Ahora, lo que no significa que ese padre en prisión, después de 20 años, sufra modificaciones, ¿no? En un momento hablaste de la culpa e hiciste como una resaltada de mucha culpa. Sí. De decir, ¿cómo pude permitir esto? ¿La culpa es de cómo pude permitir esto? Bueno, al principio la culpa puede estar dada por, ¿estoy haciendo algo que me están haciendo esto? O sea, ¿qué hice para que me diga de esta manera, me hable de esta manera, me pegue? Bueno. Eso es matemático, o sea, lo primero Sí, eso es así. o sea, es matemático, perdón. Sí. Es inherente. La primera reacción que yo voy a tener es por qué yo estoy recibiendo o Sí. qué estoy haciendo yo para que esto esté ocurriendo. Porque aparte el otro te dice, es que yo te trato así porque vos tal Ok. cosa. Entonces en algún momento hay confusión ahí. Ok. ¿Soy yo o es él? Esto es, o sea, empezar a diferenciar qué es tuyo y qué no, es un trabajo. Por otro lado, culpa por hacerle pasar a sus hijos Para esto. diferenciarlo de si yo te marco algo que vos haces y que a mí no me gusta. Exacto, O vos... sea, ahí puede haber una diferenciación. Che, Débora, mirá, ¿sabes qué? Me jode que pongan las patas arriba de... pongan los pies arriba de la mesa. Sí, sí. Eso es una diferenciación de que te digo algo que me molesta Sí. y vos me dirás, bueno, mirá, que me importa un bledo. Por ejemplo, o dirás, llegaste- che, bueno, mirá. Llegaste tarde, no me avisaste. Bueno, es que no tenía señal. Y entonces buscás señal. Y bueno, capaz sí tendría que haber buscado señal para avisarle que llegaba tarde. Empieza a aparecer eso, ¿no? La duda. Entonces la próxima voy a asegurarme de enviarle el mensajito para que no se enoje. Y después aparece como una cadena de Claro, de conductas, de cosas. tratar de evitar esas violencias, digamos. Entonces ya la mujer se convierte básicamente en una evitadora de Claro. esas conductas, ¿no? Y la culpa también en los hijos y la culpa en la madre por hacer pasar, entre comillas, hacer Claro. pasar, porque también es una víctima, a sus hijos de esas experiencias. La verdad, Débora, que está bueno preguntarte porque uno escucha algunas de las cosas que contó Julieta por las que vivió y siguiendo este hilo que están llevando en la charla de las primeras red flags, las primeras banderas que te dicen, che, ojo, porque a llegar a aislarse de la familia, a que los padres no supieran dónde ella vivía, a que esta persona le saque el teléfono, le cambie de número constantemente, a cortar vínculos con amigos, con familia. Digamos, ¿cómo la persona se va adaptando, entre comillas, a eso y no puede pedir, no digo salir, pero en muchos de los casos no puede ni siquiera pedir ayuda? Sí. ¿Qué pasa con esa persona que llega a sufrir esos vejámenes, violaciones, todo lo que contó Julieta? Tremendo. ¿Qué pasa? ¿Es una persona que ya está predispuesta a eso? ¿Hay alguna manera de frenarlo? Digo, también para cantidad de mujeres que estén pasando por vínculos así. ¿Qué se hace?
En esa instancia, en el vínculo, ya estás hasta acá, digamos. Ya las señales ya pasaron, ya estás adentro, digamos, del circuito y hay que salir de ahí, ¿no? Y a veces ya, digamos, te pasaste del tiempo, quiero decir, 1, 2, 3 señales, te separás, pero si dejas pasar muchas, ya es mucho más difícil, pues estás atrapada, esa es la palabra, estás atrapada. Y a veces salir es mucho más difícil, aunque no parezca, que quedarse. Y por otro lado, la víctima tiene una posición pasiva y cuando se empieza a destruir, ¿no? la identidad, la autoestima, empiezan esas personas a sentir que no pueden salir, ¿no? Porque los pequeños... las pequeñas acciones o intentos, pequeños y fallidos intentos de despegarse de eso, no resultan. Porque realmente este tipo de personalidad abusiva son personalidades muy inteligentes, son muy maquiavélicas. Además, la víctima queda separada de todo su contexto, empieza a ocultar, también aparece la vergüenza, ¿sí? Pero no construye. Esto es pega un café con amigas, pero no cuenta nada. No cuenta, no cuenta. Inclusive un datito, Nacho, también para tener en cuenta, se separó ella en algún momento, a principios de 2019 se separó de esta expareja y volvieron a fin de ese año. Eso es muy normal que suceda, sí, porque aparecen procesos psicológicos que tienen que ver con la negación y la justificación. Respondiendo un poco a lo anterior que decías, que me pareció importante, es no construye un vínculo de violencia quien quiere, sino quien puede. Tenés que tener una condición psíquica para construir un vínculo así y sostenerlo en el tiempo. Sostenerlo, digamos, hasta cierto tiempo donde ya no hay vuelta atrás. Pero sí me parece importante pensar que ella ahora tiene que no solo reconstruir su vida y su identidad y su autoestima, sino también la responsabilidad de sus hijos. Tiene que también acompañar a reconstruir la historia de sus hijos. Seguramente van a haber muchas charlas, cosas que contar, evaluar. Ella tiene que estar asesorada, hay que decir, qué no decir, cómo decir, cuándo decir, ¿sí? Porque puede generar mucho más trauma a sus hijos de lo que ya los tienen. Débora, mil gracias por venir esta mañana para charlar con nosotros y ayudarnos un poquito a entender un poquito más. Un placer. Vamos al corte y cuando regresemos nos queda todavía un montón, hasta las 12 del mediodía de La Pinta es lo de menos. No se vayan, dale, va.